Hola, muy buenos días. Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la tercera sesión de la Semana de la Innovación. Esta es un esfuerzo que hace Coparmex Jalapa a través de la Comisión de Innovación, donde buscamos llevarles información que les sirva a ustedes para que a través de procesos de innovación puedan mejorar su empresa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está en auge, que son las energías renovables y cómo estos pueden beneficiar a nuestra empresa, ya sea en cuestión de disminución de costos, disminución de huella de carbono, entre otras cosas. El día de hoy nos acompaña la licenciada Sofía Díaz de Cosío, quien viene por parte de la empresa CEL Energía Verde, y ella nos va a platicar un poco más sobre lo que se trata todo este tema y cómo ustedes, siendo pyme, siendo una empresa grande de cualquier tamaño, lo pueden de alguna manera aprovechar. Entonces, bienvenida Sofía, te cedo la palabra. Vamos a cambiar de lugares. Entonces, les recuerdo que pueden hacer preguntas en el chat y al final abriremos el micrófono para quien quiera compartirnos algo o también expresar alguna duda. Gracias. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Gracias también a Coparmex Jalapa y a Macala Innovation por brindarnos este espacio para platicar con ustedes y bueno, principalmente también gracias a los asistentes que nos han esperado unos minutos y que bueno, pues ya están conectados. Bienvenidos y pues hoy vamos a platicar un poquito sobre este tema de energías renovables, sostenibilidad en tiempos de incertidumbre. Yo creo que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero pues vamos a profundizar un poquito más en estos temas que, bueno, si bien están muy en auge y también muy de moda, pero también me gustaría como irlo analizando un poquito más allá para lograr como ver en contexto cómo está funcionando o cómo es que se relaciona una cosa con la otra, ¿no? Entonces, pues comenzamos con esta plática. También si van teniendo alguna duda, pues estoy al pendiente también del chat y pues lo vamos platicando. Para avanzar aquí. Ok, bueno, primero quise comenzar un poquito hablando más sobre el concepto de sostenibilidad que pues a pesar de que suele ser muy básico o ya muy usado, también como que pues me gustaría resaltarlo, ¿no? En palabras simples es gestionar los recursos para satisfacer nuestras necesidades actuales, sin poner en riesgo las necesidades del futuro y en armonía con el desarrollo social, económico y cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, aquí resalto esta palabra recursos, porque bueno, bien sabemos que tenemos normalmente recursos limitados, sobre todo en lo que hablamos en cuestión empresarial, pues bueno, siempre estamos luchando con eso un poco, ¿no? Sobre la cantidad de flujo de efectivo, por ejemplo, de maquinaria o de tecnología, a veces estamos un poco limitados, entonces tenemos que ver la manera de con lo que tenemos lograr nuestros objetivos y más allá de ellos. En este caso, la sostenibilidad se trata de lograr eso, pero sin comprometer a futuro pues otros de nuestros recursos para otras generaciones o incluso para el futuro de la empresa, de la compañía. No se trata de simplemente lograr salir del momento y después causar pues un estrago a largo plazo, ¿no? Al contrario, se trata de crecer, de lograr objetivos, pero asegurando que en este largo plazo también estemos obteniendo o logrando a la par, ¿no? Los mismos. Entonces, continuamos. Aquí hay diferentes tipos, hablamos diferentes tipos de sostenibilidad. Menciono la sostenibilidad ambiental, que es aquella que está enfocada a preservar la biodiversidad sin, digamos, sin dejar de lado el progreso económico. Aquí esto es importante porque, pues bueno, definitivamente como empresarios, simplemente como seres humanos, pues no podemos detenernos,
somos una sociedad que ya está pues en marcha, somos una sociedad también de consumo, pero debemos de poner atención también a dónde nos va llevando esta forma de vida o este estilo de vida. Y esta sostenibilidad ambiental pues se enfoca precisamente en seguir progresando económica y socialmente sin seguir destruyendo el medio ambiente. En el caso de la sostenibilidad económica, pues se encarga de que las actividades que busquen la sostenibilidad ambiental y la social también sean rentables. Y la social, que busca la cohesión de la población y una estabilidad de la misma. Bueno, ¿para qué menciono esto? Bueno, sobre todo quisiera hacer énfasis en que tenemos que lograr tener una visión como panorámica de que como empresas, como sociedad, digamos, capitalista, también o no debemos dejar de lado todo lo que está a un lado de nosotros, ¿no? Porque al final funcionamos como un todo y tanto es muy importante cómo se desarrolle la sociedad para el desarrollo de los negocios y obviamente también el medio o el entorno en el que estamos viviendo. Todo ello nos va a beneficiar o afectar directamente al crecimiento de nuestros negocios o nuestras empresas. Ok, bueno, pues teniendo en cuenta esta idea que cada vez se ha venido manejando más y ese interés por lograr la sostenibilidad en los negocios y bueno, en general en nuestra vida diaria, pues ha ido habiendo, o sea, ha ido generando una transición en el uso de energías, principalmente, o vamos a hablar de energía porque además es como lo más básico, es el motor de nuestras economías, ¿no? En eso estamos basados y no podemos generar, por ejemplo, líneas de producción, servicios sin las energías, eso es lo principal, ¿no? O sea, podemos tener muchas ideas, muchos productos, pero sin embargo no podemos llevarlo a cabo si no tenemos un motor que nos permita eso, ¿no? Y a veces lo tenemos como tan, o es algo tan básico que no nos detenemos a analizar o a pensar de dónde estamos partiendo y nos dedicamos normalmente a tratar de innovar en otras áreas, ¿no? Un poquito más allá. Por eso es esta reflexión un poquito más sobre cuál es el motor de todo nuestro movimiento como sociedad. Y en este caso es la energía. Y como les platicaba, se ha venido dando esta transición en esta época que precisamente pues ahora viene surgiendo, a pesar de que ya tienen tiempo de existir, pues ahora sí es el auge de las energías renovables, la descarbonización, el uso de combustibles menos contaminantes, reducción de equipos y reciclaje, entre otras cosas. Ok, bueno, ahora vamos un poquito más a hablar sobre la energía renovable. Y bueno, pues como la mayoría también ya estamos un poquito relacionados al concepto, pues son las que están basadas en la utilización de recursos naturales inagotables como el sol, el viento, el agua, la biomasa vegetal o animal. Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente. Esa es su gran ventaja. En este caso, pues ahí les menciono algunos tipos de la energía renovables, principalmente la energía solar, que puede ser fotovoltaica o térmica, la energía eólica, hidroeléctrica, la biomasa, que básicamente la biomasa es la generación de energía a través de desechos orgánicos. Y la energía mareomotriz, bueno, a través de la marea, el ascenso y descenso de marea. Sin embargo, de estas energías que les estoy mencionando aquí, pues vamos a platicar o profundizar un poquito más sobre o en el tema de la energía solar, ya que es la que ha ido avanzando más rápidamente en cuestión de poder ser más accesible a varias escalas. Por ejemplo, en el caso de la energía eólica, bueno, pues también existen otro tipo de pues complicaciones, podría llamarse así, para llevarla a cabo, otro tipo de infraestructura que se requiere para mover los equipos y demás, y entonces no lo vuelve como tan, no puede llegar tan fácil a todo tamaño de comercio o industria. En el caso de de la energía solar, ya
El uso puede ser desde el más sencillo, o sea, en el lugar más pequeño, con el mínimo consumo de energía, hasta obviamente pues los parques y plantas solares que conocemos o que se han puesto en marcha en varios lugares del mundo, que son kilómetros y kilómetros de módulos solares funcionando y generando energía para ciudades enteras. Entonces, bueno, pues vamos a profundizar un poquito más en esto de la energía solar. Y bueno, pues precisamente es algo que está en tendencia. Aquí el crecimiento de las energías renovables está, bueno, es imparable de hecho. Y según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, la participación de las energías renovables en el suministro eléctrico global pasará del 26% que estaba en 2018 hasta el 44% en 2040 y proporcionarán 2/3 del incremento de demanda eléctrica registrado en ese periodo. O sea, cada vez y conforme pase el tiempo, pues precisamente las fuentes de energía, o más bien de suministro de energía actuales, como lo son el petróleo, el carbón, el gas, la energía nucleoeléctrica, pues van a ir perdiendo terreno y obviamente estas energías renovables son las que van a ir supliendo. Esto pues obviamente con la intención, el interés de llegar a esta tan deseada sostenibilidad, lograr cierta independencia energética también, ya que eso pues saben que impacta directamente a la economía, desde local, global, y pues es un factor que a veces como empresas pues no podemos o pensamos que no podemos controlar, ¿no? Al final son como conceptos que ya tenemos como de cajón que tenemos que estar cubriendo, que son gastos que son fijos y que también pues pueden variar de precio e incrementar constantemente y no podemos hacer nada al respecto. Bueno, eso pensamos o a veces así lo sentimos. Esa es un poquito la reflexión en esta plática. Y bueno, pues sí, definitivamente tenemos que identificar y reconocer que esto es una tendencia que está en aumento y que inevitablemente pues nos va a alcanzar. Aquí lo importante es precisamente reconocerlo en el momento indicado. ¿Por qué? Bueno, pues aquí hacemos como un pequeño paréntesis en la plática y vamos a mencionar precisamente, pues bueno, porque esta plática se llama Energías renovables, sostenibilidad en tiempos de incertidumbre. Y bueno, pues, ¿qué nos ha causado más incertidumbre en los últimos meses que esta pandemia debido al coronavirus? Yo creo que a pesar de que teníamos como al antecedente o lo que veíamos venir de otros países, en ningún momento nos preparamos tan adecuadamente para el momento en que llegó aquí a nuestro país, sobre todo, ¿no? Esta crisis. O a pesar de ello, y bueno, nos tomó por sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué sucedió aparte de la crisis sanitaria de salud? Pues definitivamente una crisis en todos los sentidos. Se tuvo que transformar todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, desde nuestras formas de aprendizaje, la forma de trabajo. Precisamente, bueno, aquí nos vemos el día de hoy a través de las pantallas. Además, bueno, fue un impacto brutal para la empresa o las empresas, los comercios, algunos giros obviamente mucho más golpeados que otros, pero definitivamente no hubo nada que funcionara de la misma manera, ¿no? Claro, también hubo algunos giros tal vez que fueron muy beneficiados, ¿no? Pero pues la mayoría sí nos vimos también afectados. Entonces, ¿qué sucede o qué me parece muy interesante de eso? O sea, obviamente pues estamos hablando de que como cambió todo, pues empezó la incertidumbre tal cual, ¿no? ¿En qué momento se detiene? ¿Cómo se puede resolver? ¿Cómo no puedo abrir mi negocio? No tengo clientes, no pueden venir, no puedo, o sea, hubo demasiados limitantes de repente por todos lados para poder continuar con nuestras operaciones habituales, ¿no? Y además cumplir nuestros compromisos. Yo me imagino, por ejemplo, como
los negocios en el sector del turismo, por ejemplo, los hoteles, o en el caso de los restaurantes, bares, por ejemplo, también cómo han sido muy golpeados por este tema. Y que, por ejemplo, un hotel, pues es un tipo de empresa o de negocio en el cual, pues, a pesar de que no tenga la ocupación llena, pues al final de cuentas debe estar todo el tiempo en funcionamiento, está abierto, tiene los servicios disponibles, tiene tal vez las calderas encendidas para el funcionamiento de la alberca, tiene pues la recepción, las computadoras, o sea, todo disponible para el usuario. No podemos de repente encender la luz cuando alguien entre, ¿no? Entonces, pues, ¿qué empieza a pasar o qué nos sucedió aquí con esta pandemia o esta crisis? Pues de repente no pudimos seguir brindando nuestros servicios o más bien captando a nuestros clientes, pero teníamos que seguir cubriendo nuestros costos de operación, ¿no? Principalmente estos costos fijos y principalmente, por ejemplo, los costos de energía. Entonces, esa es una observación que quiero hacer. Y además, o la otra, por ejemplo, sobre lo que hablábamos de la tendencia, pues a mí me parece muy interesante cómo a veces también estamos observando cómo vienen surgiendo las cosas. Y aquí quisiera pasar un poco al ejemplo del comercio en línea, que yo creo que como empresarios o como dueños de negocios también muchas veces vemos, ¿no? Cómo están sucediendo las cosas, hacia dónde van, cómo están avanzando, pero a veces no nos decidimos, no nos queremos adaptar tan rápidamente o hacer modificaciones a la forma en que trabajamos normalmente. Nos resistimos un poco a la innovación y en este caso, pues yo creo o veo aquí algo muy interesante que sucedió con estas empresas con las que sí lo hicieron y las que no lo hicieron, por ejemplo, en el caso del comercio electrónico, ¿no? ¿Cómo fue que pudieron responder ante esta situación o ante esta crisis eh, de no poder tener, digamos, clientes físicamente? Las empresas que ya contaban tal vez con un sitio en línea, con este comercio electrónico, con ya todo esto del proceso estructurado, con el servicio en marcha, y los que no lo tenían, ¿no? Obviamente ellos se pudieron adaptar mucho más rápidamente y obtuvieron mucho mayores beneficios. Incluso yo creo que la pandemia hasta les benefició, ¿no? Y los que no lo habíamos hecho, no lo habían hecho, pues obviamente tuvieron que decidir hacerlo en ese momento o definitivamente pues ya no, ya no continúan en operaciones, ¿no? Porque no quedó otra opción en ese momento. Había que buscar la manera de llegar, por ejemplo, a nuestros clientes. Y en este caso, bueno, pues eso me parece como tomarlo, o importante tomarlo en cuenta, porque a eso me refiero con las tendencias, a que debemos también como empresarios estar al tanto sí de la situación actual, sí de repente pues es ver cómo está nuestra realidad, nuestro entorno y qué es lo que está, a dónde nos está orillando, a dónde nos está llevando y cuáles son esos temas importantes que sí son cambios tal vez en nuestras estructuras, pero que van a tener un impacto muy fuerte en el momento en que se presente cualquier situación fuera de lo común o que indudablemente con el paso del tiempo pues van a ir siendo básicas o necesarias. Entonces, bueno, pues después de este pequeño análisis o reflexión con respecto a la pandemia, pues bueno, también no serían empresarios si no tuvieran una actitud positiva, ¿no? Porque al final de cuentas de eso se trata también el ser empresario, es tener una visión de un futuro mejor, un futuro con objetivos, con metas y también el no detenernos. Entonces, pues yo creo que aquí es donde se conjunta todo este tema también con la innovación y la competitividad de la empresa. Ya en términos un poquito más pues empresariales, pues normalmente pensamos cuando hablamos de esta competitividad y de innovación, pues enfocarlo un poquito más a lo que es nuestra imagen, a la imagen institucional, nuestros logos, nuestra publicidad, esta creación de nuevas formas de comunicarnos también con nuestros clientes, desarrollo de nuevos productos,
formas de llegar a los clientes como nuevos canales de venta y nuestros procesos. Y yo creo que aquí pues es donde cabe muy bien señalar que deberíamos, o en este caso, en este tema de las energías renovables, tenemos un gran potencial a través de ellas para innovar en nuestros procesos y nuestros costos de operación como empresa, para que partiendo de eso, pues nos dé posibilidad de ir más allá todavía en todos estos otros, nuestros rubros que nos van a generar mayor competitividad en la empresa. Definitivamente hablábamos al principio de la sostenibilidad, sobre los recursos limitados y bueno, pues obviamente el flujo de efectivo es uno de ellos. Y por otro lado, pues nuestros gastos y nuestros costos de operación en el tema energético, pues ahora sí es como una llave abierta, ¿no? No podemos operar si no lo tenemos en uso, si no contamos con energía. Entonces, pues nosotros ya estamos pues casados con la idea de estar teniendo esos gastos y esos costos, al igual tal vez que las empresas que se dedican a lo mismo que nosotros. Pero, ¿qué pasaría si nosotros como empresa reducimos o hasta eliminamos esos gastos de operación? ¿En qué lugar o en qué punto nos va a colocar esa ventaja frente a nuestros competidores? ¿En dónde vamos a poder inyectar este capital y que va a generar un impacto evidente e instantáneo, ¿no? Digamos, en lo que podemos ofrecer a nuestros clientes? Entonces, aquí es donde siento que vale mucho la pena nosotros analizar también como empresa qué tanto de nosotros o de nuestra empresa consume este gasto energético. Y asimismo, cuánto nos beneficiaría el tener este tema resuelto de otra forma, de cómo podríamos utilizar estas alternativas que ya existen y que son tendencia y que están a nuestra disposición, que son accesibles, para precisamente lograr de una manera más rápida los objetivos que tenemos y además, pues lograr sortear ciertas inconvenientes, catástrofes o fenómenos que se pueden ir presentando también, ¿no? Qué bonito sería, por ejemplo, haber tenido tal vez energía solar en nuestro negocio, tal vez durante la pandemia, al menos decir, bueno, al menos la luz ya no la voy a tener que pagar, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues ya hablando un poquito más como sobre la aplicación de esta energía solar, pues no sé si ya conozcan un poquito de ello, pero vamos a hablar como en la parte básica. Una de las aplicaciones son los sistemas fotovoltaicos. Esto es generación de energía eléctrica a través de paneles solares. Estos pueden trabajar interconectados a la red de CFE o de forma autónoma. Incluso también hay sistemas que son híbridos, trabajan tanto con baterías como interconectados a la red. Sin embargo, pues la verdad es que en la actualidad lo más accesible y lo que es pues más posible para nosotros llevar a cabo en cuestión financiera son los sistemas interconectados a la red, ya que todavía las baterías tienen un costo bastante alto y pues si podemos tener esa forma de almacenamiento, pues ahora sí que nos conviene. Entonces, bueno, pues estos sistemas pueden generar, o sea, generan energía y la pueden inyectar a todos nuestros equipos. Algunas personas tienen a veces la duda si funciona para cierto tipo de equipos, pero lo que les puedo decir es que es energía como tal. Son estos paneles solares, lo que hacen es captar esta energía, transformarla y llevarla a nuestra red eléctrica. Simple y sencillamente eso es lo que hacen. Es una alternativa, es otra forma de captar y de generar energía. Y obviamente pues de esta manera evitando el estar utilizando la energía de la red eléctrica y por lo tanto evitando el pago de esta energía. Otra aplicación de la energía solar también
son los sistemas térmicos solares, que en este caso pues lo que hacen es también captar la energía solar, convertirlo en energía térmica y con esto pues calentar agua, aire y generar vapor a través de estos colectores solares. Este tipo de energía, o más bien de sistemas térmicos solares, tienen varias aplicaciones también en el área, en el sector de servicios y en el sector industrial. Por ejemplo, aquí vienen algunos, aquí menciono en la parte de abajo, nada más que no veo. En el sector industrial, en las industrias alimentarias, en los procesos de fabricación de alimentos, papelería, textil, química, se utiliza el calor para varios de sus procesos. Y esta energía térmico solar pues es una excelente alternativa para este tipo de industria, porque les reduce en gran manera los costos de operación y los hace de cierta manera, los va volviendo más autosuficientes. No sé si recuerden también ahorita en el mes de febrero el tema que hubo con el gas natural en el estado de Texas y bueno, pues también en todo México y cómo este fenómeno natural que fue el vórtice polar, pues desencadenó todo esto que llevó al final a los incrementos del costo del gas, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente, siendo un combustible, pues este incremento en el costo del gas, pues genera incremento en muchas otras cosas, ¿no? O sea, se ve reflejado en todo. Entonces, por ejemplo, bueno, pues ahí este es un tema también muy importante considerar porque a veces no se requiere una pandemia global, ¿no? Simplemente tal vez, y es a lo que iba con el entorno, ¿no? O sea, también este es un fenómeno climático que puede suceder, vaya, en cualquier momento y entonces si nosotros como empresa estamos dependiendo totalmente de un tipo de combustible fósil, pues indudablemente nos va a afectar cualquier variación o movimiento que haya. En este caso, pues muchas empresas tuvieron pérdidas millonarias por el desabasto de gas. Entonces, bueno, pues si tenemos a nuestra disposición una alternativa para no sufrir tanto en el momento en el que se presente cualquier inconveniente o variación o fenómeno, pues entonces vale mucho la pena tomarlo en cuenta. Y pues yo creo que aquí es una parte importante de las energías renovables en todo este tema que estamos platicando, el decir que como energía renovable, algo que les puede ofrecer o nos puede ofrecer, porque esto no nada más es para empresas, la energía la utilizamos todos, en nuestros domicilios, en nuestros negocios, en las industrias, vaya en las calles, y pues algo que nos ofrece es certidumbre. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque estos sistemas que trabajamos de energía solar están hechos a la medida, tanto a la medida de necesidades de consumo, como también de nuestros espacios físicos, y además, pues también a lo que nosotros podemos o a los presupuestos que nosotros tenemos también. Además de esto, pues es una tecnología avanzada y probada. Incluso en estos tiempos, a pesar de que las energías renovables y las ecotecnologías ya tienen pues un tiempo largo de uso y que han ido avanzando, incluso ahora todavía hay gente que pues piensa o no está segura de que realmente se puede obtener energía de un panel solar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues en realidad pues es tecnología que ya está certificada, que está aprobada, que es real, que no es pues como de experimento, ¿no? Entonces en ese aspecto pues sí podemos tener la certidumbre de que es algo efectivo. Simplemente es una alternativa a lo que hemos conocido pues desde siempre. Además de ello, pues obtiene regulaciones por medio de normas oficiales, no es algo que se trabaje pues así como al real saber y entender de cada quien, ¿no? Definitivamente, como todo, aquí en México somos expertos a veces como en
hacer las cosas como se nos ocurre y de repente pues a veces no salen, ¿no? Pero en estos temas pues vale mucho la pena también el darle la seriedad, el profesionalismo y la calidad que requieren este tipo de trabajos y de implementaciones de tecnología, porque pues hablando de corriente eléctrica, pues es algo que requiere también cuidado y mucha seguridad. Ahora, otra certidumbre que nos dan esta energía solar es un retorno de inversión en cortos periodos. Esta es la parte, yo creo que más interesante de las energías renovables y sobre todo en este caso la energía solar, porque eh, trabaja o sí, se surge o trabaja a partir de los gastos que pues ya tenemos contemplados, ¿no? En nuestros negocios, en nuestras casas. Entonces, son gastos a los cuales estamos ligados inevitablemente mientras estemos en operación y pues que a partir de ellos precisamente podemos hacer esta sustitución o cambio a esta alternativa. Entonces, pues ahí es un tema bastante interesante porque pues al final de cuentas es decidir tal vez hacer una inversión de forma tal vez acelerada, sin embargo, pues no es haciendo un gasto más allá del que tenemos asegurado, ¿no? Con el paso del tiempo. Y precisamente esto genera esa deseada sostenibilidad de la que estamos hablando, porque en un futuro o después de estos periodos que son realmente cortos de recuperación, precisamente es que obtenemos este equilibrio, ¿no? Donde ya también nuestros procesos, nuestros costos están mucho más ajustados y estos nos permiten también tener otro tipo de innovaciones en la empresa. Además de ello, bueno, pues tienen esta ventaja de los incentivos fiscales también. Hay mucha gente que ahorita tiene como las dudas de qué sucede con las energías renovables. Ha habido mucha controversia, por ejemplo, en temas de política y demás, pero realmente ahorita en las regulaciones que existen, pues incluso está tomado en cuenta como, o sea, se le da cierto incentivo también a que la gente trabaje y se desarrolle y le invierta a este tipo de tecnologías. Y por ello, pues brindan también estos incentivos fiscales que tienen, estos sistemas tienen una deducibilidad del 100% del IVA y el ISR. Entonces también es un tema bastante atractivo para los empresarios. Bueno, pues obviamente también los beneficios económicos directos que se obtienen de este ahorro, la reducción en los gastos fijos, la optimización y la estabilización de costos de producción, que por eso les mencionaba yo el tema o el ejemplo del tema del gas, que hubo el desabasto y demás, porque pues los costos del gas se fueron por las nubes y las empresas que están trabajando con eso, pues obviamente les desestabiliza totalmente en sus áreas de producción, en sus precios y obviamente pues todo el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues el poder tener un costo estable de tu producción a partir de tu consumo energético, pues es una gran ventaja competitiva como empresa, como industria. Y además de esto, otra de las ventajas o de las certidumbres que nos ofrecen las energías renovables, pues también es el empezar a actuar con cierta responsabilidad social, el convertirnos en una empresa verde, que pues no necesariamente una empresa verde tiene que ser a la que produce algún tipo de energía limpia o de producto de reciclaje, sino también que dentro de sus procesos o en sus formas de trabajo también incluye este cuidado del medio ambiente, esta reducción de huella de carbono, la disminución del uso de combustibles fósiles, etcétera. Entonces, pues en varios rubros y de varias formas, el uso de estas alternativas de energías renovables nos brindan una gran cantidad de ventajas y también de certidumbre al paso del tiempo, porque además estos sistemas pues tienen un largo tiempo de vida útil, por lo cual pues la inversión pues todavía es más beneficiosa.
¿Desde Sí, cerró el dónde? micrófono. Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, de repente se cerró el micrófono, gracias. Ah, ok. Espero que no por mucho tiempo. No, unos segunditos nada más. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, pues les comentaba que también hay, o es importante que conozcan, que existen también varias instituciones que tienen apoyos para llevar a cabo este tipo de proyectos. Y la realidad es que pues son bastante sencillos de accesar porque digamos que la tranquilidad que tienen estas instituciones de recibir, o sea, los pagos, por ejemplo, en cuestiones de financiamiento, pues precisamente es que no es un gasto adicional a nuestra operación. Precisamente estas energías lo que nos brindan es poder continuar obteniendo el servicio o nuestro consumo y con ese ahorro poder costear estos sistemas. Así es como funciona básicamente. Entonces, pues de ahí es que hay una gran ventaja y que también pues hay mucha apertura en este tipo de instituciones para el brindar este tipo de programas y de incentivos. Uno de ellos es el FIDE, el Fideicomiso para Ahorro de Energía. Es un organismo privado de participación mixta, incluso tiene varios subsidios y aportaciones de la Secretaría de Energía. Tiene programas de eficiencia energética, tanto para empresas como para usuarios domésticos, por ejemplo. Entonces, brindas subsidios a cada uno de ellos y la verdad es que, por ejemplo, los plazos y las tasas de interés son bastante favorables para los usuarios. En el caso de FIRA, el fideicomiso para perdón, fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, precisamente va dirigido a este sector rural, agropecuario y forestal, con el cual también apoya para que reciban financiamientos por parte de intermediarios financieros y también generan o ellos dan aportaciones para mejorar las tasas, por ejemplo, para este tipo de empresas. Y además, pues ya existen varios productos financieros especializados en este tema de la energía solar, de los sistemas fotovoltaicos, como por ejemplo Cibanco y varias otras instituciones que ya también ofrecen financiamientos específicamente para este tipo de proyectos. Incluso también ya hay formas de hacer arrendamiento de estos sistemas. Entonces, bueno, pues cada vez más se amplía el mercado de estas tecnologías y lo tenemos más al alcance, ¿no? A veces lo que nos impide llevar a cabo este tipo de innovaciones o de cambios en las empresas, pues es de repente la inversión inicial. Eh, pero pues sí tenemos varias también alternativas para llevarlo a cabo, ¿no? Formas de lograr esta competitividad y esta sostenibilidad y no tener que descapitalizarnos en ese preciso momento, ¿no? Además de ello, les quiero poner aquí algunos ejemplos de casos de éxito que ya hemos tenido nosotros como empresa y uno del cual estamos pues muy orgullosos y que pues quisiera compartirles aquí es el caso de La Posta, esta fábrica de alimentos que es líder en fabricación de alimentos para ganado en esta región de Veracruz. Este fue una instalación de más de 1030 módulos solares de 485 watts. Es una potencia de 499.55 kilowatts, o sea, ahí se ven las fotos aéreas de la instalación y pues ahora sí es toda una obra de ingeniería y bueno, pues estamos muy contentos también de estar participando de esta innovación y del estar viendo cómo esta empresa, pues que obviamente decidió hacer esta inversión, pues está recibiendo los beneficios de ella enseguida. De hecho, aquí les voy a compartir esta diapositiva con el recibo de luz. Y bueno, pues sí, o sea, digo, es algo en una escala mucho mayor, ¿no? Pero eso es lo bonito también de esta tecnología, que es a la medida de cada usuario, ¿no?
Entonces, por ejemplo, pues aquí estamos viendo cómo el año anterior, en este mismo mes que estamos viendo en este periodo de facturación del 20 de febrero al 31 de marzo, pues un recibo de 345,000 pesos. Y bueno, nosotros como empresa que hacemos una proyección del ahorro que va a tener, estamos en el mes de marzo aspirando a un 40%, 40,88%, ahí en la tablita de abajo del lado izquierdo se ve. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso, este fue nuestra potencia límite del sistema para no meternos ahí ahora sí en áreas de controversia de las energías renovables. Hasta ahí podemos cubrir de ese tamaño para hacerlo sin ningún problema más allá, sin ningún tipo de permiso especial. Entonces, en este caso, bueno, pues estamos proyectando que tiene este 40% o que tendría este 40% de ahorro. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado obtenido? Bueno, pues ahora en este periodo de facturación del 28 de febrero del 2021 al 31 de marzo, pues el recibo tuvo un ahorro de 211,965 pesos. O sea, fue incluso mayor el porcentaje de ahorro que se obtuvo, mucho mayor diría yo, ¿no? O sea, estábamos esperando ahorrar más o menos 141,000 pesos y en este caso pues fueron más de 60,000 que, que se ahorraron, ¿no? Extra en este caso. Y bueno, pues ahí es donde empieza también ya esta amortización de la inversión que se ha realizado y el término de ese periodo de amortización o de retorno de la inversión, pues precisamente ahí es donde tenemos esa nueva oportunidad y ese capital y ese nuevo recurso en las manos para poner a disposición y en aplicación de varios otros temas importantes que tenemos en la empresa en cuestiones también de innovación, de crecimiento y obviamente pues de competitividad, ¿no? Ay, no vaya yo a volverle a silenciar aquí, perdón. Listo. Bueno, pues aquí tenemos también otro de los ejemplos. Esta, por ejemplo, es una distribuidora de productos cárnicos. Está ubicada en la ciudad de Puebla, también otro caso de éxito. Esta fue una instalación más pequeña, 208 módulos. Pero bueno, también lo que quiero resaltar aquí, pues precisamente es esta adaptabilidad que tiene la tecnología. Y precisamente pues tiene mucho que ver con el manejo de la ingeniería, ¿no? Cada lugar, cada empresa, cada actividad comercial pues tiene sus propias necesidades, sus características y nosotros o como empresa implementadora de este tipo de tecnologías debemos de tener eso en cuenta principalmente para que sea realmente efectivo para cada uno de los usuarios. Esto no es una tecnología que se pueda manejar como en paquetitos, ¿no? Precisamente ese es la parte especial de llevar a cabo exitosamente la implementación de las energías renovables o en este caso de la energía solar, porque tiene mucho que ver con todos los aspectos del funcionamiento, del objetivo y de la capacidad que requieran los usuarios. Aquí, bueno, tenemos otro ejemplo que fue una instalación en una gasolinera. En este caso fueron 82 módulos. Si se dan cuenta de esta a las otras instalaciones, pues cada una tiene sus características, las estructuras son distintas, están pensadas también al funcionamiento o al uso que puedan llegar a tener, ¿no? Al final de cuentas, todo va en pro de la eficiencia. Obviamente inicialmente la energética, pero también de este uso, ¿no? En este caso, pues ahí estamos viendo cómo también tuvo este doble uso en la instalación, ¿no? Acá, por ejemplo, es agroindustria algodonera, esto es en el estado de Tamaulipas. Y bueno, pues también una instalación muy diferente, con un espacio físico también muy distinto y pues también para un uso completamente diferente, ¿no? Entonces, ok, y bueno, pues con esto quisiera comentarles o decirles esta pequeña frase. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original.
Y yo creo que lo mismo sucede en este caso en nuestras empresas, cuando accedemos o cuando pensamos más allá de lo que hacemos y cómo lo hacemos actualmente, le damos un giro, buscamos una alternativa y creamos o pensamos en algo nuevo. La empresa se extiende, crece, compite y pues precisamente no se queda estancada, ¿no? Entonces, bueno, pues los invito a tomar en cuenta esta reflexión del día de hoy y les agradezco mucho la atención.